Hola, bienvenidos a este espacio de ocio literario, de ocio intelectual, o bien, si lo prefieres, de ocio improductivo. Yo soy Alicia en el país de los libros y te invito a que el día de hoy te quedes y hablemos de esta grandiosa obra que es Pedro Páramo, del escritor Juan Rulfo, obviamente un escritor de origen mexicano. ¿Y por qué Pedro Páramo? Simple, te voy a decir por qué. Contundentemente, porque no conoces México si no conoces su obra, porque no eres un auténtico así mexicano chingón si no lo has leído, y pues porque es una chingonería de libro, ¿sí? De obra. ¿Y por qué es una chingonería de obra, de libro? Pues porque a mí me gustó, y eso es claro. No es cierto. Bueno, esta razón de que porque me gustó no es una razón válida. Las razones que lo hacen ser una obra así que no puedes dejar de pasar, aunque sea literatura obligada, y si la estás leyendo y ya la leíste y no te gustó, pues créeme que tarde o temprano te vas a reconciliar con la obra. Y bueno, una de las razones por las que no puedes dejar de leerlo es que, bueno, está en la lista de las 100 obras de la literatura universal, porque tuvo una gran influencia en el desarrollo del realismo mágico. Ya sabes, realismo mágico es esa mezcla entre realidad y fantasía que crea esos ambientes extraños en este movimiento del realismo mágico del boom latinoamericano. Y se han hecho incontables traducciones a otros idiomas. Imagínate, no nada más escribes un libro y lo leen en tu país, sino en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Esto lo hace ser muy chingón, la verdad. Se han hecho 2 adaptaciones cinematográficas ahí en el año de 1967. Y bueno, si bien es cierto que la película no cumplió con las expectativas esperadas, de pues incluso de los mismos actores, los mismos realizadores, pues sí la reconocieron como un proyecto que pues, no alcanzó pues los objetivos que se esperaban, y a pesar de que se le invirtió bastante varo, incluso el gobierno ahí dio bastante apoyo, dio bastante colaboración económica, y pues no se logró lo que esperaban. Para mí es una película que está palomera, la vi cuando era una chavalona. Mm, si bien no me encantó, pero sí me pareció que dentro del cine mexicano es, es algo aceptable. La segunda adaptación se realizó allí en el año de 1977, me parece, realmente no estoy tan segura así 100%. Y es que bueno, yo ni siquiera sabía que existía una segunda adaptación, y ahora ya lo sé, y espero tener la oportunidad de poder verla. Y bueno, no me puedo crear bastantes expectativas, porque no es bueno crearse expectativas, sino estar ahí en el momento y que te suceda y ahí va, ¿no? Y bueno, como te comentaba, la estructura y el contenido de la obra es asombrosa, es deliciosa, y a continuación mencionaré algunas características. Pero antes que todo, primero déjame decirte, ¿sí? Que si estás buscando una reseña del libro, mi amigo, mi amiga, pues estás equivocadísimo de lugar, pues así que llégale. No voy a dar ninguna reseña, porque aquí simplemente te voy a decir las razones por las que tienes que leer la obra. Y si tienes una tarea y no sabes, no tienes idea de cómo realizar un análisis o desde qué punto abordarlo, pues quédate y posiblemente pues te sirva de algo, ¿vale? Y bueno, hablemos de la estructura, ¿va? La historia se sitúa en la Revolución Mexicana, eh, acontecimiento histórico muy importante. Recordemos que en varios ensayos, en varias entrevistas, pues Rulfo tiene cierto desencanto ante la Revolución Mexicana, porque para él la Revolución Mexicana pues rezagó más al país en la cuestión económica, en la cuestión cultural, en la cuestión de la identidad del mexicano. Y bueno, la obra de Rulfo pues refleja a estos seres, a estos mexicanos que fueron el resultado de pues de la Revolución Mexicana, ¿no? Y aquí sí en Pedro Páramo podemos ver que sitúa la historia en la Revolución Mexicana. En sus otros cuentos, El Llano en Llamas, pues podemos ver que es posterior a la Revolución Mexicana. Otro acontecimiento histórico importante es el conflicto cristero,
también aquí lo plasma. Y está claro que estos dos acontecimientos históricos dan demasiado que analizar. Se puede hacer un análisis sociocrítico, realmente se puede. Y ok, ya que hablamos de la estructura, bueno, hablemos un poco del argumento. Y realmente pues el argumento no está así tan chingón que digamos, si te das cuenta, no es tan majestuoso. Y porque, pues bueno, pues se habla de un tal Pedro Páramo, hombre sin gran fortuna, pero pues si te das cuenta, es un hombre con gran astucia para conseguir lo que desea, lo que quiere. Se vale de sus mañas así para seducir a doña Doloritas y para después casarse. Y claro, pues la despoja, la embaraza y la manda allá lejos. Roba las tierras de los Aldrete, se apodera de las demás tierras. Su hijo es un verdadero cabrón, al igual que él. Viola mujeres, asesina cuando le viene y cuando le da en gana, ¿no? Y ambos se convierten así como que en el terror y el odio así de todo con mal. Tiempo después llega Juan Preciado, porque, bueno, le hace una promesa a su madre de pedirle, de exigirle lo que les correspondía y nunca les dio. Y también dentro de la estructura, si te fijas, se observan dos tramas distintas, la de Juan Preciado y la segunda que es de Pedro Páramo en sí, con dos niveles temporales que son un pasado inmediato, que es Juan Preciado, y un pasado remoto, que es lo que todo aconteció ahí en la vida de Pedro Páramo, ¿no? Y bueno, mencionaremos un poquito eso sobre los niveles temporales, también algo levesón. Los temas que tratan la obra dentro de la estructura, bueno, me encanta porque habla sobre la muerte, la agonía, la soledad, la codicia, la violencia, la venganza, la nostalgia, la depravación y el amor frustrado de los personajes. Date cuenta que los personajes casi todos viven frustrados, y existe una conexión muy bien ligada a estos temas con esa maravillosa configuración de los personajes, ¿sí? Porque los personajes respiran a flor de piel esa condición humana que es el amor, que es el odio, etcétera. Y ya para no desviarnos, pues ya que estamos en la configuración de los personajes, pues a mí me parece que está bien lograda esa configuración. Porque no son esos personajes lineales, se propicia la evolución de los personajes en cada momento del desarrollo de la diégesis. Un ejemplo mismo pues es Pedro Páramo, no, chécalo. Es un hombre codicioso, oportunista, rencoroso, mujeriego, violento, descortés, así a más no poder. Y sin embargo en él hay emociones de amor, hay emociones de amor por su padre, por su hijo y pues ese amor que siente tan incondicionalmente por Susana, ¿no? Que al igual es enfermizo. Y bueno, también observemos que ante sus pérdidas se vuelve un hombre sin ambiciones, un hombre que se tira a la nostalgia y al dolor, ya todo le vale, ya nada le importa. Cuando, el lenguaje también dentro de la estructura a mí me parece genial, bien lograda, porque me encantó el lenguaje que no es pomposo, es decir, es un lenguaje estético, pero a la vez es sencillo. Yo no sé, cuando lo estuve leyendo, pues siempre cuando leo un libro, pues tengo ahí a mi lado, a mi gran diccionario. Y pues no lo tuve que consultar tantas veces porque es un lenguaje bien sencillo, bien estructurado. Y también utiliza el lenguaje regional, algo que también me pareció delicioso, ¿no? Ese lenguaje coloquial, vamos, el de los campesinos. Y bueno, hasta parecería que Rulfo interactuaba ahí con esos campesinos, ¿no? Ese juego de lenguaje a mí me parece también bastante bien logrado en su obra. Y bueno, ahora hablemos un poco de la diégesis que como ya habíamos dicho confunde, ya que pues es poco tradicional. Y aquí es donde nosotros como lectores queremos pues mandar allá lejos el libro y allá al carajo, ya que esos ambientes extraños crean el caos temporal y nos sumergen pues en una maraña de suposiciones temporales. Y recordemos que Rulfo hace el uso aquí de la analepsis. Analepsis es una técnica que se utiliza en la narrativa y también en el cine. Y bueno, ¿en qué consiste esta técnica? Pues
es trasladar la acción momentáneamente al pasado y te puedes dar cuenta, ¿no? Y bueno, ya que estamos aquí con la analepsis y que entra en lo que es la diégesis, déjame decirte un poco sobre el concepto de diégesis. Si no estás tan familiarizado, en ocasiones resulta ser un poco complejo entenderlo si lo vemos en un diccionario, pues porque después nos manda otro diccionario y así. Pero a grandes rasgos la diégesis tiene que ver con la exposición de los hechos, es en sí la historia y tiene que ver con, bueno, cómo están narrados los acontecimientos. Básicamente es eso. Y ya he explicado un poco esto, déjame continuar. Bueno, resulta que la lectura se ve bastante complicada ante la vista de nosotros los lectores, pues porque parecería ser una obra así desorganizada. Y sí da la impresión, porque pues parecería que Rulfo escribe su obra ya terminada, la barajea así como si estuviera haciendo un juego de magia, de cartas, y dice, ahí está, ches lectores, a ver qué entienden, a ver cómo la conciben, no más. A ustedes que les gusta mucho hacer interpretaciones, que les gusta hacer hermenéutica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sabemos si los personajes están vivos, no sabemos si los personajes están muertos, no tenemos ni jota de idea de quién carajos habla, con quién carajos hablan o de quién carajos hablan. Y eso es debido a la introducción de esta majestuosa introducción de los narradores, ¿sí? El narrador intradigético, que es aquel narrador que está dentro de la historia pero no participa en ciertos hechos. Y te puedes dar cuenta, por ejemplo, cuando Juan Preciado habla con este personaje, no recuerdo si es Eduviges, y le está contando, pues, le está narrando sobre las minas, sobre Susana San Juan, sobre su padre, sobre Florencio. Este es un narrador intradigético, si te das cuenta. Y también encontramos un narrador homodiegético, que bueno, también es muy peculiar y lo puedes ubicar fácilmente porque es aquel que narra y a la vez participa en los hechos. No necesito darte un ejemplo porque fácilmente lo has de notar. Y sí, confunde la diégesis porque resulta, ya lo dije, resulta poco tradicional, pero en sí daría la impresión que es una obra desorganizada, pero no. Sí es una obra que está bien organizada y que tiene una lógica temporal. Y bueno, ya hablando un poco sobre esta estructura, por último hablemos un poco de la semiótica. ¿Y qué es la semiótica, no? Pues la semiótica estudia los signos y estos signos son índices, iconos y símbolos, va. Y los símbolos que llaman aquí la atención son muchísimos, pero a mí me parecieron dos, que son los ecos y la escasez de agua. Ahora bien, los ecos simbolizan, pues tú ya sabes, es un sonido difuso, es un sonido lejano, pero siempre se encuentra ahí. Entonces, los ecos en Pedro Páramo representa el pasado, la soledad de los personajes y esa existencia póstuma. Los ecos, eso representa la existencia póstuma de los personajes. El agua, para toda cultura, el agua simboliza la fertilidad, simboliza la vida. Y si te das cuenta, aquí la escasez de agua representa la muerte. El ambiente de muerte que se respira, la muerte que se aproxima hacia Juan Preciado. Y si te das bien cuenta, si te fijas, cada vez que Juan Preciado pide agua, pues no, nadie se la niega, le ofrecen los recipientes en donde se almacena esa agua y al momento de querer beberla no hay agua. O sea, se ve frustrada su sed y eso es lo que representa aquí la escasez de agua. Y bueno, ¿qué tal? Podríamos hablar y hablar una tarde entera sobre Pedro Páramo. Pero bueno, esto fue todo por hoy. Me despido cordialmente. Gracias. Yo soy Alicia en el País de los Libros y espero volver a verte por aquí.